votas por Obrador y Morena porque te da dinero, pero ya se lo acabó, porque para dártelo se lo quitó a todas las secretarías, agarró los fondos de ahorros de México, corrió a las empresas y se acabó el dinero, ya no hay dinero. Para seguirte dando dinero endeudó al país, pero ya no le van a prestar a México, entonces tus pensiones te las va a quitar o se van a reducir al mínimo, por debajo de lo que tú necesitas para sobrevivir. Pero también sabes que Obrador mató a su hermano, se alió a los delincuentes, hay pruebas suficientes. Sabes que se peleó con todo el mundo, que puso a los mexicanos en conflicto. Sabes que la reforma al Poder Judicial es una dictadura para que nada más se haga lo que él dice y sobre todo para protegerse, porque como está aliado a delincuentes y a dictadores, la ley ya no existe, es para que lo protejan a él, aunque digan que es por la soberanía. Entonces, sabes que Obrador mató a su hermano, fue pésimo estudiante, le pidió el cuerpo a las mujeres para darles un hueso, era corrupto antes de ser político porque trabajaba en 2 lugares y uno cobraba sin trabajar, plagió su tesis, los libros que dice que escribió uno que otro porque muchos se los escribieron. Entonces tú sabes que es un hombre que genera odio. Y dices que es buen político, no, es malo, porque endeudó al país, porque destruyó todas las instituciones democráticas, porque vive en conflicto permanente. Entonces tú lo apoyas porque te regala dinero, pero destruyó todo para darte ese dinero. Es dinero que le dan los delincuentes al gobierno para que te lo den a ti. Es dinero de deuda, una deuda brutal, al doble que en 200 años te había tenido México. Todo para comprar votos. Y con un discurso de que él es honesto, se la crees cuando sabes que mató a su hermano, que salió de delincuentes y dictadores. Entonces te está engañando. Tú sigues votando por él, que crees que es bueno, pero una persona que asesina a su hermano, que se alía a delincuentes, que se alía a dictadores, que genera odio y división, que se pelea con España, Estados Unidos, con todos los que puede, no es bueno. Pero saca un discurso repetido con una conferencia mañanera que es carísima para satisfacer su narcisismo, comprar votos y robarse todo. Porque tú sabes que las gubernaturas que tiene Morena, todas, se las robó porque fue financiada por las bandas de la delincuencia, porque fue con dinero del erario público, no de Morena, porque fue una propaganda brutal, exageradísima, en comparación con la que podían hacer los partidos de oposición, y porque dijo que el único que había hecho obras era él. Equivocado. Este país, con todas las secretarías de Estado que hay, las hizo el PRIAN. Todo lo que se hace es en base a las secretarías, las hizo el PRIAN. Y ya con eso hizo muchísimo más. No, y las obras que hizo Obrador fueron caprichos. Caprichos que salen más caras mantenerlos, porque son pésimos, sin estudios, sin ciencia, sin tecnología adecuada, únicamente para satisfacer el narcisismo de un hombre enfermo de poder. Un hombre que si asesinó a su hermano, que si se alió a delincuentes, no puedes pensar que es buen hombre, ni pensar que es buen político. Entonces, sigues votando por él por todos estos engaños que te hizo, porque te regala dinero, pero los otros gobiernos, que no eran de Obrador, también te daban dinero en efectivo, pero también con muchas obras que ahora tienes. La educación gratuita de tus hijos, de los aguinaldos, los libros de texto gratuito, los servicios médicos por todo el país, todo fue obra del PRI y del PAN. Entonces ese discurso mentiroso de que ellos son los buenos cuando son los verdaderamente malignos por aliarse a delincuentes, porque ellos son los líderes de los delincuentes, está comprobadísimo. Claudia Sheinbaum es una mentirosa que se robó la presidencia, igual que López Obrador, igual que todos los gobernadores de Morena, con alianza a la delincuencia, con una propaganda exageradísima, injusta, con un discurso mentirosísimo. Así se ganaron todo, así se robaron todo, y sigues creyendo porque cada vez que se descubre un nuevo
una nueva corrupción, que todo lo que ha hecho el Obradorato es corrupción, todo como nunca. Te aumentan la pensión o te sacan un discurso X o buscan por ahí un logrito por ahí y lo exageran y le echan la culpa a gobiernos anteriores de todos sus fracasos. Por eso tú votas por él, por ellos, por el Obradorato, porque te engañan, porque te regalan un dinero mal habido, porque es producto de endeudamiento, es producto de la delincuencia, es producto de quitarle el dinero a todas las secretarías de Estado. Y ese programa de dar dinero lo puso en todo el país por primera vez Vicente Fox, se llamaba 70 y más, 70 años y más, y se empezó a dar dinero a la gente. Pero ya y Obrador nada más lo había puesto en la Ciudad de México, pero ya todas las obras que hay, todo el apoyo al campo con el Banco Rural, con todo lo que había hecho el PRI es excelente. Pero la idea de que no había hecho nada a gobiernos anteriores, repetida, el decir Obrador que es honesto cuando es un asesino, es un corrupto, es un hombre que les pedía el cuerpo a las mujeres para darles un hueso político. Esa repetición de mentiras y una campaña brutal, gastando un dinero tremendo en una conferencia matutina únicamente para agredir a la oposición y decir que ellos hacen bien, eso es lo que te tiene engañado. Te tiene engañado y tú crees que si ya no están ellos, ya no te van a dar pensiones, te las van a seguir dando, pero sin destruir al país. Los siguientes gobiernos te van a seguir dando las pensiones, pero sin destruir al país, sin destruir las instituciones, sin generar odio y división, sin pelearse con otros países como España, Estados Unidos, Bolivia, Perú, Ecuador. No es necesario, porque los gobiernos anteriores llevaban una relación excelente con el mundo. Había al interior del país armonía. Ha habido siempre desacuerdos y eran gobiernos limpios a comparación de la tremenda corrupción del Obradorato. Había corrupción, pero eran casos aislados y casos que el gobierno sí combatió. Pero ahora Claudia Sheinbaum y Obrador a todos los delincuentes corruptos los protegen, como proteger a Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, que hay todas las pruebas dichas directamente por los delincuentes de su corrupción, y diciendo con discursos mentirosos, terriblemente mentirosos a nivel de psicópatas, seguir diciendo que no hay pruebas, cuando están todas las pruebas, y no se requieren pruebas porque Estados Unidos está pidiendo la extradición de Rocha Moya para que allá lo investiguen. No quiere decir que automáticamente lo van a declarar, para que lo investiguen. Y no hacen falta pruebas suficientes más que las mínimas que ya se le presentaron a México. Pero ¿por qué Claudia Sheinbaum no quiere que extraditar a Rocha Moya y a todos los delincuentes que son de Morena, que son todos, casi, el 95%, todos los gobernadores, todos son acusados ya con pruebas de delincuencia asociados al crimen organizado, de su gabinete como Mario Delgado, Noroña, todos están acusados, porque todos son delincuentes, comprobadísimo. Pero dicen que no hay pruebas. ¿Por qué? Porque quieren primero protegerse Claudia Sheinbaum y Obrador, porque si agarran a estos, van a agarrar a Obrador. Obrador ya tiene obviamente más de 5 pruebas de delincuencia que es motivo para que lo apresen. También Claudia Sheinbaum. A Claudia Sheinbaum el Mencho, un líder de un cártel de la droga, de la delincuencia, le daba 20 millones de pesos, según lo declaró, para apoyarla. Entonces, tú sigues creyendo que Morena es la que hace obras. Falso. Este país maravilloso lo hizo el PRI y el PAN. Y que los otros gobiernos no se quedaban con el dinero y no lo daban al pueblo. Falso. El gobierno que más ha robado es el de Obrador. La prueba está en que Obrador ya es de los más ricos del mundo, según la revista Forbes. La prueba está en que sus hijos ya son millonarios sin tener antes trabajo. La prueba está en que todos los del gabinete, ellos y todos sus familiares de los que están en el gabinete y en las gubernaturas por Morena, son ricos, son ladrones, pero te siguen diciendo que ellos son
los honestos, que los demás son corruptos sin pruebas suficientes. Por 1, 2, 3 casos del PRI, no en un sexenio, en muchos sexenios, muy pocos casos. Y en este solo gobierno de Obrador y Claudia Sheinbaum, en solo 7, 8 años, se multiplicó, pero al 10, 20, 100% la cantidad de corrupción que había anteriormente. Y el PRI a los gobernadores corruptos sí los encarceló. Sí aplicó la ley, pero Obrador no. Obrador los premió, los ascendió, les dio más cargos. Pero con decir ellos en su mañanera conferencia, es que la corrupción de quién sabe quién, de Calderón, de Fox, de Peña Nieto, de Zedillo, con decirlo, la gente que ya está engañada, basta que digan eso sin que den pruebas, o te agarran una prueba. Entre muchas cosas que hay que suceden, agarran algo y buscan por ahí, y a eso lo exaltan al máximo. El caso de García Luna, ¿cómo lo usaron? Siempre que había una corrupción de Morena, decían, pero García Luna. O sea, como con 50 casos de corrupción de funcionarios de Morena, siempre sacaban a García Luna, 1 contra 50 corrupciones, por lo menos. Pero son gente hábil para manipular, pero son comunistas. Los comunistas no quieren a la empresa privada, quieren ser ellos los que manejan todo. Entonces desaparecen las empresas privadas. De México ya se fueron la Volkswagen de Puebla, la Nissan creo que de Aguascalientes, la Samsung de no sé qué ciudad, la Toyota, la Bimbo del Estado de México, como 20 empresas grandes. ¿Por qué? Porque este gobierno comunista los hace fracasar. Y cuando fracasan ellos quieren dirigir todo, pero son corruptos y son ineptos. Todas las obras que han hecho son pura ineptitud. Entonces, te vuelvo a decir, se burlan de ti. Se burlan de ti con un discurso mentiroso, con darte un dinero que ya no se los van a dar en poco tiempo, o les va a bajar tanto la pensión que le dan a la gente, en comparación con el costo de la vida, que ya son más pobres que antes. La pensión a viejitos la puso Vicente Fox y es buena, no la inventó Obrador, se inventó en Uruguay en 1919 y en muchos países se aplica. Es buena, pero de ahí a todo el dinero que regala para comprar votos, pero saqueando al país, destruyendo instituciones, implantando una dictadura, engañando a la gente, peleándose contra todos, ahí es el problema. No es el dar dinero, no dar. Es dar dinero, pero con un estudio, un método de trabajo para no destruir económicamente al país. México con el Obradorato creció al 1% en promedio anual sexenal, 1%, el más bajo en la historia de México. Todos los gobiernos anteriores crecieron económicamente mucho más. Y eso que era dinero para los ricos, falso. Lo que pasa es que la empresa privada es más rica obviamente que el pueblo. Pues es normal, si una persona tiene talento y crea una empresa y su producto es exitoso, pues se va para arriba. Y si es rico y crece mucho esa empresa, le da trabajo a mucha gente. No es malo eso, pero el gobierno regula a esas empresas para que sea dentro de lo aceptable. Pero desaparecer las empresas para que el gobierno se haga cargo de la producción, como es el comunismo, siempre ha fracasado. Destruyen todo, se roban todo, compran al pueblo con dinero, con discursos mentirosos, malignos, con una excesiva propaganda, ganan los votos, se hacen ricos, destruyen al pueblo, pero al pueblo le siguen diciendo que ellos son los que los ayudan, porque el pueblo cuando ya lo destruye la economía, ya depende de una pensión que le dé el gobierno. Y dicen, es que el gobierno ya es el que me ayuda. Sí, es lo que es lo que tienen, lo único que les queda, por lo tanto siguen apoyándose en el gobierno porque ya no hay nada para que produzcan y crezcan y hay libertad de creación de nada. Entonces ya tienen que depender de su, como dicen, pinchurrienta pensión, porque ya destruyeron, ya no hay trabajo, ya no hay crecimiento económico.
Eso pasa siempre. Finalmente todas las dictaduras comunistas que han aparecido han desaparecido por el enorme fracaso de los pueblos que los llevan a un empobrecimiento brutal. Cuando Fidel Castro llegó al gobierno de Cuba, pues era el ídolo. Cuando llegó Hugo Chávez era el ídolo. Todos los dictadores comunistas que han llegado al poder les aplaudan, los idolatran. Pero después de 10, 15, 20 años, el país llega a una pobreza total. Y se dan cuenta que ese al que alababan era una porquería, era un ladrón, mentiroso, embaucador, para llegar al poder y enriquecerse él y a todos su gabinete y sus cercanos y familiares. Eso es el obradorato. No conviene que sigas votando por Morena, porque va a seguir esa caída económica que viene brutal y esa destrucción de todo, de la educación. En la prueba PISA, que es una prueba internacional del nivel educativo, cayó México en ciencias, matemáticas, comprensión de lectura. En la salud, México cayó con el obradorato. La esperanza de vida, que es una medición internacional, que tenía México de 76 años de esperanza de vida, pasó a 70 años. La destrucción del medio ambiente es brutal, lo dice Greenpeace, que no es del PAN ni del PRI. La dictadura, todo el mundo dice que esto es una dictadura. Entonces, te siguen engañando. Porque curiosamente la gente dice que está México mal en seguridad, en economía, en empleo, lo dicen, pero votan y apoyan a Obrador y a Claudia. Es lo más absurdo. Cuando Obrador tenía una aprobación del 65-70%, lo reprobaba el mismo pueblo que lo apoyaba, que le daba esa votación a él. En su gobierno lo reprobaban en todo, en educación, seguridad, salud, en todo. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia de darle una aprobación a una persona y a su trabajo reprobarlo? Porque están engañados. Están engañados. Entonces la pensión que te da es lo que te mantiene votando por ellos. Que te dicen, ya, hasta dicen, tú que criticas a Obrador, ya cobraste tu pensión del bienestar. Pues ¿saben qué? Como es una cuestión para todos, pues claro que la cobramos. ¿Por qué la cobramos? Porque nos destruyó económicamente. Y la clase media se hizo pobre y ya tienen que depender de una maldita pensión, porque como ya los hizo pobres, pues ahora que la cobren, y porque las da los mismos impuestos que todavía pueden cobrar. Entonces, que no salgan con que, criticas, pero bien que cobras tu pensión. No, cobro mi pensión, los que la cobran, porque destruyó la economía de la clase media. Muchos negocios quebraron, muchas fábricas fracasaron, mucha gente que tenía un nivel económico clase media, Obrador lo destruyó. Entonces tienen que cobrar esa pensión porque quieren que dependan únicamente de una pensión para que ellos sigan robándose todos los puestos del gobierno. Morena te destruyó, pero no te das cuenta porque es gradual. Y porque mientras más cae la economía y todo, más discursos mentirosos hacen, más saben en qué momento darte un aumentito en la pensión, para que no te des cuenta. Y así mantuvieron a Venezuela mucho tiempo, hasta que ya tuvieron que Venezuela y 13 dictaduras comunistas de América Latina tuvieron que dejar el comunismo, de esos líderes embaucadores, hasta asesinos como López Obrador, que mató a su hermano, y que por apoyar a los delincuentes mataron a mucha gente para ganarse las elecciones, y que la delincuencia y que el gobierno creó junto con la delincuencia campos de exterminio peor que los nazis. Pero si ya sabían de Obrador cuál era su trayectoria, ya sabían que era conflictivo, que mandó quemar pozos petroleros cuando perdió la gubernatura de Tabasco, que 4 veces argumentó fraude electoral y nunca lo hubo, que mintió de que lo desaforaron por cuestión política, cuando no lo desaforaron porque desacató 4 veces una orden judicial que ordenaba ya no construir en el predio vecino. Y así, un hombre conflictivo, un hombre que curiosamente tiene la clave del anticristo, yendo a otro terreno. Bueno, si no lo crean, si quieren,
pero tiene el 666. Primer 6 porque su nombre tiene 24 letras. Y el 24 convertido a un dígito es 2 más 4, 6. Porque su fecha de nacimiento, 13 de noviembre, mes 11 de 1953, ponemos todos los dígitos, sí da 24, 2 más 4, 6. Y porque fundó un partido que se llama Morena, con 6 letras, el otro 24. Y además cuando nació le pusieron por nombre de pila Manuel Andrés López Obrador. Si traducimos su sigla es M-A-L-O, es el malo. Que luego se cambió a AMLO porque no le convenía que dijeran malo hizo esto, el malo hizo aquello. Entonces todo es una desgracia, pero te tienen bien con los ojos tapados. Cuando un ciudadano ya no razona y cuando llega inclusive a agredir a los que lo quieren hacer razonar, es gente ya idiotizada, fanatizada. Es lo que hacen los dictadores malignos como Obrador, saben primero idiotizar a la gente y con la pensión, sus discursos, la manipulación de todo, el robarse todo con puras mañas, hacen que la gente sea así. Y cuando le diga a la gente otra, es que Obrador hizo esto mal, y empiezan a insultar al que lo dice. Porque los periodistas que critican al gobierno no son del PAN ni del PRI ni pagados por ellos son informadores de lo que pasa. Dijo Obrador que es el hombre más criticado en la historia de México desde Madero. Claro que sí. El 95% de los periodistas hablan de lo que hace mal, pero no por estar contra Obrador como persona, sino porque lo que hace está mal. ¿Y qué dice Obrador? Que perdieron sus privilegios, que son vendidos de no sé qué. Los únicos que tienen privilegios son los de Morena. ¿Por qué con tanta delincuencia, tanto robo, tanto nepotismo que ponen a toda su familia en cargos públicos sin tener ni siquiera mérito ni nada, como Guadalupe Tadei, como Durazo, como María Luisa Alcalde, como Martí Bráteres, como toda su familia, en cargos que ni saben desempeñar porque ni tienen el conocimiento? Y dicen que los anteriores no quieren a Morena porque perdieron los privilegios. ¿Cuáles privilegios? Como yo soy criticado a Morena, ¿qué privilegios tenía? Un trabajador correcto, excelente, que me gané mi dinero siempre y que me dan mi pensión. No del gobierno, la pensión de trabajo, porque me la gané. Ah, pero según ellos dirían es que ¿cuánto te pagan los del PAN, los del PRI o los de quién sabe quién? Nada. Me da tristeza ver cómo la clase media que yo pertenezco se hizo pobre, aumentó la pobreza. Lo dice, claro, Morena, Obrador, cambió la forma de medir la pobreza para que los que eran pobres, según esa nueva medición, no sean pobres. Es una trampa. Cambió la forma de medir el desempleo para que los que son desempleados, con la nueva forma en que lo miden, no sean desempleados. Porque gran cantidad de puestos callejeros, gente desempleada, que se pone a vender naranjas o calcetines para sacar de comer, para Morena, si una semana pusieron su puesto de calcetines y les pregunta la encuesta, ¿este mes trabajó? Sí, en un puesto de calcetines. Ah, no es desempleado. ¿Así? Con esos trucos te engañan. Pero yo veo tantos conocidos que aprecio peleando como perros rabiosos, defendiendo al hombre que saben que está aliado a los delincuentes, que mató a su hermano, que se robó, que era corrupto, que es el más pendenciero, que ofende a todos, defendiéndolo. ¿Por qué? Porque ya están cerraditos, están idiotizaditos, con todo respeto. No son idiotas, están idiotizados únicamente en ese terreno de la política. Ahí, los demás no son idiotas, pero ahí están idiotizados, porque ahí fue donde los idiotizó Claudia Sheinbaum, que es la más mentirosa de todas. Ya para terminar un caso, Claudia Sheinbaum, en el 2006, ya del equipo de Obrador, fueron a presentar unas pruebas de que Felipe Calderón hizo fraude, que no hizo ningún fraude. Llegaron con 8 cajas
cajas que decían llenas de documentos para demostrar el fraude de Felipe Calderón, el supuesto fraude. El juez les hizo que abrieran las cajas vacías, 8 cajas vacías. Únicamente una tiene una grafiquita que no tiene nada que ver con eso que decían. 8 cajas vacías, así de mentirosos son. Obrador dijo, porque es un enfermo mental, que la salud en México, la atención a la salud está mejor que Dinamarca. Cuando más de 99 hospitales están al menos cuando terminó el gobierno de Obrador, los quirófanos cerrados. Que en COVID fue excelente, porque es un enfermo mental cuando la OMS lo declaró de los peores en el manejo de la pandemia. A grado tal que México fue el primer lugar en personal médico muerto en la pandemia. Primer lugar mundial. Lo dice la OMS. Y fue tercer mundial en un momento dado de gente muerta, más de 804,000 muertos. Y decía que era un ejemplo para el mundo. Porque cuando una persona es un enfermo mental como Obrador o como Claudio Alcén, ¿no? Decir lo que sea es lo de menos. Comprobarlo no les importa. Y engañar e idiotizar a aquellos que por una pensión les van a creer, pues es muy fácil. Porque como dijo Obrador, por Morena votan los más ignorantes. Mientras más analfabetismo, más votan por Morena. Porque además de ser malvado, es ofensivo con los mismos que votan por él. Bueno, si aún así crees que los que critican al gobierno de Obrador están mal, pues estás mal tú, porque estoy dando argumentos. Y tú no, si tú eres obradorista no necesitas argumentos, necesitas seguir idiotizado por una fe idiota y una pensión que se te la van a quitar. Pero no solo te van a quitar tu pensión. El comunismo, porque es un régimen comunista. Ah, que no es comunista, claro que es comunista. El partido PRD, primero de Obrador y luego de Morena, está afiliado al Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es una organización internacional latinoamericana para apoyar a todos los partidos comunistas de la región. Y eso hizo que ganara en Venezuela el comunismo, en Bolivia con el demonio Evo Morales, en Venezuela, en Nicaragua, en Argentina, en Chile, todos que se hicieron comunistas, apoyados por el Foro de Sao Paulo. Pero como ya el mismo pueblo se da cuenta que están en la desgracia total, ya no le hicieron caso y ya regresaron, ya se zafaron de esa izquierda ponzoñosa, empobrecedora, dictatorial, como en la que está Morena y el Obradorato, ya regresaron a lo que dicen la derecha. ¿Por qué que es la derecha? Es el liberalismo, la libertad de que la gente cree, estudie lo que quiera, trabaje en lo que quiera, ponga una empresa en lo que quiera. Y si le va bien, qué bueno, y si le va mal, pues ya ni modo, tendrá que dejarla. El comunismo no. En el comunismo te van a quitar, además de tu casa, si tú tienes 2 casas, te van a quitar una. Si te van a quitar tu negocio, tu empresa, porque el comunismo no acepta empresa privada ni negocios privados, ellos quieren hacer todo, que son pésimos para todo. Te van a quitar tu libertad de estudiar lo que quieras, tu libertad de trabajar en lo que quieras, tu libertad de creer la creencia religiosa que quieras, porque el comunismo no cree en Dios. Te van a quitar tu religión cristiana, pero como te digo, es gradual. Es gradual, de tal manera que no te des cuenta. Y cuando te puedes dar cuenta, te aumentan la pensión. O te echan un discurso mentiroso y ya te tapan los oídos y todo. ¿Sí? Gracias, si me entendiste, pues qué bueno. Pero hay tantas cosas que quisiera comentar. Por ejemplo, ¿sabían que cuando López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, los resultados que tuvo, según su propio gobierno, fue el primer lugar en delincuencia de los 32 estados, considerando al DF en este tiempo como estado? Primer lugar en delincuencia, fue primer lugar en corrupción, primer lugar en desempleo, último lugar en crecimiento económico, primer lugar en opacidad. Aumentó el ambulantaje al 400%. ¿Qué significa eso? Que la gente cuando pierde su trabajo se va a los puestos callejeros a vender.
Ese es el ambulantaje. Al 400% lo aumentó. Y ahora en México, ya no como Ciudad de México, aumentó el ambulantaje igual en todo el país. ¿Lo niegas? ¿Lo dudas? Recorre las calles y vas a ver que donde no había puestos callejeros, ya los hay. Hay colonias donde en cada esquina casi hay un puesto, en cada esquina hay 5 o 6 puestos. ¿Por qué? Porque no hay empleo, y la gente tiene que comer, y la gente tiene que vivir. Y para Obrador y para Claudia Sheinbaum esos son empleos, cuando no sacan ni lo mínimo para sobrevivir. Andan ahí mendigando, con todo respeto, y yo respeto a la gente trabajadora que ocupa esos puestos. Pobre gente. Los países, mientras más desarrollados son, menos ambulantaje tienen. Si vamos a la India, todo está lleno de puestos callejeros y hay muy pocas empresas en comparación con la población que hay. En cambio, si vamos a Estados Unidos, no hay puestos callejeros. Creo que nada más el puesto de los mentados burritos, uno que otro. Todos son empresas que les dan garantías a sus trabajadores. Bueno, que le hicieron fraude a López Obrador, nunca le hicieron fraude. Las 4 veces que perdió, 2 para querer ser gobernador de Tabasco y 2 para ser presidente de México, en 2006 y el 2012 no le hicieron fraude, perdió. El que sí hizo fraude en todo fue López Obrador. En todas las gubernaturas que ganó Morena hubo fraude, excepto en Tabasco, porque como Obrador es de ahí, pues ahí sí votó la gente sin tanto truco, pero todo lo demás se lo robó. Entonces, ¿y qué es un hombre pacífico? Se autonombró presidente de México en 2006 cuando perdió. Eso ya es un sedicioso, es un delincuente. Y toda la bola de idiotas, ya buscando el hueso, o la pensión, o lo que fuera a regar, pues lo apoyaban. Pero sobre todo, ¿saben quién apoya a Obrador? La gente que siempre yo he visto que es maligna. Si yo conocía a un amigo que siempre estaba en contra de todo y que era rebelde y inmoral y irresponsable, de repente llega el Obrador al gobierno y esa persona es obradorista. No, hombre. Y todos los que conozco son obradoristas, la mayoría eran así, desde antes. Y llegan en Obrador y ven en Obrador su ídolo de irresponsabilidad, de maldad, de conflicto. Se lo apoyan. Gracias. Sigan votando por Morena, van a caer en la desgracia total.